Bienvenidos a Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Nexo es un espacio donde exploramos las conexiones entre la teología y la vida cotidiana, buscando cómo verdades profundas pueden guiar nuestros pasos. Hola, bienvenidos a todos. Yo soy David Roberts y han llegado al podcast Nexo, el podcast del Seminario Bíblico de Uruguay. Y estoy aquí con uno de nuestros profesores, Andreas Hennig. Gracias por venir, Andreas. Un gusto acompañarte. No, te conocemos como Andy, pero... Sí, soy Andy para todo el mundo. Bien. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a hablar de la teología de la inteligencia artificial. Teología en la era de la inteligencia artificial. Entonces, tal vez no es solo un tema muy interesante, pero un tema tal vez polémico para algunos. Y por eso invitamos a ti, Andy, que trabajas en lo que es todo lo que tiene que ver con computación. Sí, soy desarrollador de software, arquitecto de software para una empresa multinacional y también trabajo como consultor para otras empresas acá en Uruguay, sobre todo en Business Intelligence, inteligencia de negocios, y estoy en esto hace 17 años o más, hace mucho que estudié. Sí, claro. Sí. Claro, entonces trabajas en el campo, pero aparte, para ellos que no te conocen, sos profesora aquí de Biblia en el seminario. Soy profesor de Biblia acá en el seminario también, sí, sobre todo del Antiguo Testamento, que me gusta mucho. Bien. No para desmerecer al Nuevo Testamento, No. pero hay muchas cosas por aprender todavía del Antiguo Testamento y que muchas veces no se logran cubrir. Bueno, tratamos de hacer un esfuerzo por abrir algunos espacios donde se pueda aprender cosas interesantes del Antiguo Testamento, ¿no? Seguro. Tiene mucha cosa muy interesante. Entonces son dos campos muy distintos, pero igual estás metido en los dos. Los caminos de Dios, ¿no? Seguro. Y aquí tenemos como la convergencia o tal vez el nexo entre todo lo que es tecnología y la teología. Exactamente, así es. Entonces vamos a ver y conversar un poco hoy sobre lo que tiene que ver la Biblia, lo que dice la Biblia, los principios lo cual es que podríamos aplicar este tema, este asunto tan nuevo, pero tan relevante para hoy y para el futuro. Sí. Antes de comenzar y entrar en toda la temática, ¿podrías presentarte un poco? ¿Quién es Andy en tus palabras? ¿Quién es Andy? Andy es un buscador, siempre buscando de Dios, buscando oportunidades, buscando aprender más. Sí. Andy es esposo, padre, maestro de Biblia, más o menos ya lo mencionamos en mi iglesia, acá en el seminario. Sí. Una persona que busca que otros se apasionen por las cosas, Okay. ya sea acá en el seminario, por la Biblia, por la palabra de Dios, o en el trabajo, por la tecnología, por aprender, por nunca dejar de aprender Sí. y seguir buscando mejorar en lo que nos toca hacer, ¿no? Qué bueno es eso. Por un lado, investigar para ti mismo, para tu crecimiento, y por otro lado, un deseo de hacerle a los otros apasionarse por temas muy importantes. Sí, tal vez uno de mis imágenes más lindas es con mis primos chicos, que les llevo más de 20 años. Uh-huh. Hace muchos años, recién casados, sentados con ellos en mi casa, en un cumpleaños seguramente o algo, y les estaba contando sobre creacionismo, les estaba contando sobre cómo Dios creó el mundo y una visión más, y el entusiasmo y esos chiquititos que en ese momento tenían, no sé, 4, 5, 6 años, escuchándome rato. Y hace poquito uno de ellos, que ahora ya tienen 20 y pico, ¿no? Y tienen sus propias carreras, estudiaron, etcétera, y ya están trabajando, contándome que uno de sus mejores recuerdos de mí es eso, uno de esos días que estábamos charlando, hablando del arca de Noé, de los dinosaurios, de mil cosas,
En mi casa. Es precioso, lindos recuerdos. Entusiasmar a la gente Sí, sí. cuando les estás contando las cosas, ¿no? Es lindo. Entonces, tal vez sos profesor donde estés. ¿Sí? Donde estés, sí, seguramente. Sobre todo cuando estoy leyendo algún libro nuevo. Ahora estaba leyendo uno sobre orígenes de los hebreos y la historia de un profesor en los Estados Unidos que tiene la teoría de que lo que hoy llamamos el alfabeto de fenicio en realidad tuvo sus orígenes con los hebreos durante la esclavitud en Egipto, ¿no? Los primeros tallados con ese alfabeto y el desarrollo del mismo se ve más claramente en las minas del Sinaí. Y es buenísimo. Entonces estábamos también en la familia charlando y ya empecé a disertar sobre el tema, lo que había leído y estuvimos mucho rato que al tiempo yo decía, esto parece un monólogo. No, decían, seguí contando. Sí. Pero bueno, me pasa muy seguido. Entonces, fascinante. Entonces, imagino que hay muchos intereses de tu parte, de intereses de estudio. Sí, me encanta. Y ahora algo nuevo. Me entusiasma, me atrapa y me gusta comentarlo. Qué bueno, Qué bueno. Me encanta, me identifico mucho con mucho de eso. Hay tanto para conocer y cada vez con más conocimiento tal vez en el mundo, pero igual la Biblia sigue siendo vigente. Sí, claro los principios eternos. Sí. La palabra de Dios tuvo sus orígenes cuando Dios dijo las primeras palabras y creó el universo. O sea, antes de que nada existiera, ya existía la palabra de Dios. Y dice Pablo que Jesucristo fue crucificado antes del tiempo, ¿no? O sea, fue por fuera del tiempo. Es atemporal todo lo que Dios tiene para decir. Sí. Claramente, sí, tiene vigencia. No va a dejar de tener vigencia nunca, jamás. No, claro que no. Bueno, una pregunta más personal, hablando un poco de eso, de tus intereses. En cuanto a tu historia espiritual, ¿cómo llegaste? Yo estoy suponiendo que creciste en una familia cristiana. Crecí en una familia cristiana, sí, padre, madre, ambos cristianos, mis abuelos también. Un abuelo incluso tiene una historia muy interesante, se bautizó el año después de que me bauticé yo. Ok. Porque en realidad lo crió una madre católica, un padre luterano y él vivió su vida muy complicada porque enfrentó la Segunda Guerra Mundial y todo eso, ¿no? De joven, a los 19 años lo mandaron al frente. Y se bautizó porque después de hacer estudio bíblico con mi tío abuelo, hermano de mi otro abuelo, muchos años él decía, cuando yo me estaba bautizando, él me miraba y decía, para adentro sí, ¿no? Después me contó, yo debería estar bautizando. Así que él es un anabautista de verdad, un rebautizado de verdad, porque él sí realmente se fue bautizado de niño y de grande creyó, siempre con una vida con fundamentos de testimonio, digamos, de antepasados creyentes, etc. Pero sabemos que la fe no es personal, no es yo no puedo, Dios no tiene nietos, decimos muchas veces, ¿no? Claro. Y él se dio cuenta de grande, ya en sus 70s, que era correcto que él se bautizara, creo que al principio de los 70 y algo tenía. Cuando yo me bauticé, a los 17 más o menos de haberme bautizado yo, que él se bautizó después de mí. Pero mis recuerdos más antiguos son de la casa de mi tía abuela, y haber hecho la oración para aceptar a Jesús de niño a los 8 o 9 años, que era misionera. Ella era misionera, llegó acá a Uruguay, fue de los primeros que estudiaron seminario, no había seminario menonita todavía, y Templo Calvario tenía seminario en esa época, y entonces en el Templo Calvario fue misionera de Templo Calvario toda su vida, de la iglesia de Templo Calvario toda su vida. Úrsula Thyssen, falleció hace un par de años, y la verdad un testimonio brutal. Y entre las personas que se entregaron a Jesús con ella, fui yo, el sobrino nieto. Mira vos. Sí, ese fue el comienzo. Sí. Después hay muchas historias, ¿no? Imagino. Pastores que vinieron, para los que traduje. A los 14, 15 años, 13, empezando a traducir ya. Y yo he escuchado tu traducción, que es excelente, en la iglesia, como nos congregamos en la misma iglesia. Sí.
Y bueno, y ahí los pastores de Estados Unidos, Jim McNally, que venía de Virginia, tuvo un impacto muy fuerte en mi vida. Con él no solo aprendí a amar la palabra de Dios y me gustaba la manera que la vivenciaba, que la transmitía con todo su ser, digamos, sino también verlo antes, porque íbamos de viaje en el auto al interior y él estaba con sus apuntes resaltando y retrabajando lo que ya tenía anotado y volviendo a recordarlo y haciendo anotaciones de cómo poder hacer más ejemplos para hacerlo más vívido. Tal vez un mensaje que ya había predicado en Estados Unidos y a contextualizarlo al Uruguay, ¿no? Y entonces cuando te quería vivenciar algo, decía, bueno, estaban entonces los asirios rodeando la ciudad y salieron esos leprosos y te imaginás que el campamento asirio vacío y ellos se encuentran milanesa y asado y dulce de leche, te decía así, ¿no? Y te hacía meterte adentro de esa historia bíblica, ¿no? Con cosas que te hacían reír, te hacían pensar en las cosas que a vos te gustaban, las cosas ricas de nuestro país. Sí. A pesar de él venir de Estados Unidos, te podría haber dicho un hamburger o un hot dog. Seguro. Pero no, él lo hacía para nosotros. Entonces lo preparaba diferente. Y eso me entusiasmó con la palabra y con que se podía transmitir de una manera interesante y que te hacía reír cuando correspondía y entonces te llevaba de alguna manera, ¿no? Te arrastraba. Sí. Qué bueno eso, encontrar la relevancia de la palabra antigua, eterna de Dios y aplicarla a la realidad moderna e incluso aquí en Uruguay. Sí, claro. Así que, por supuesto, me identifico también con eso y intento hacerlo. Sí. Ahora, Andy, te pregunto, entrando un poco en la temática, ¿qué es en términos entendibles? ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial en términos entendibles es más que nada algoritmos. Okay. Algoritmos son fórmulas matemáticas prácticamente, o fórmulas de informática, podríamos llamarlo, que logran reconocer patrones, formular frases, en este caso, que es lo que se intenta, ¿no? Sí. O generar píxeles, puntos de color en un canvas, en un fondo. Eso es, en el fondo es eso. Okay. Y mucho poder computacional, ¿no? Imagino. O sea, si pensamos que los relojes calculadora, esos que teníamos en los años 80, ya tenían más poder de cálculo que las computadoras que pusieron a la gente en la Luna, ¿sí? Para el Apolo 11, las computadoras eran menos potentes que un reloj calculadora de los años 80 que teníamos. Claro. ¿Te acordás? Todo el mundo. Yo no sé si creo que llegué a tener uno en algún momento, cuando ya no eran muy populares, porque eran caros. Claro. Eran caros. Pero esos... Y si ahora hacemos la relación, entonces nuestro celular, una computadora nuestra en la casa, es como la computadora esa de la NASA, ¿sí? Y estas son como las computadoras modernas nuestras, ¿no? Estamos hablando, si alguien sabe, están armando un data center de Google en Canelones, ahí en la zona de los barrios privados, ¿cómo se llama ahí? Camino Gonchi Rodríguez, por ahí, o no, un poquito más para arriba, creo. Bueno, por ahí, y ese data center, imagínate que se necesita data centers de ese tipo para correr los modelos de IA, ¿no? Okay. Los grandes. Hay pequeños que con las computadoras caseras más potentes que hay, normalmente se necesitan tarjetas gráficas como las muy potentes, las NVIDIA, que se usan para gaming, para jugar en la computadora los juegos poderosos. Con alguna de esas ya se podría correr algún modelo en casa. Correrlo en el sentido de, como el ChatGPT, ¿no? Le escribo una frase y él me responde a ese nivel. Para enseñarlo se necesita un data center completo. Es muy complejo. Porque vos lo que tenés que hacer es
prácticamente lo que haces a esos algoritmos, les tirás toda la información que tenés. Todos los libros, todas las páginas web, todo lo que vos quieras enseñarle para que él tenga de eso para después tomar, lo reduce, lo comprime, mucho más de lo que nosotros pensamos en términos comprimir, pensamos en un zip, ¿no? Por ejemplo, Sí, un, zip, exactamente. un archivo Sí. zip. El archivo zip no pierde datos, lo comprime sin perder información. Esto pierde muchísima información y crea un modelo aproximado. Por eso en realidad nunca te va a poder generar el libro de Shakespeare que le diste como entrada. Sí, Entre los datos que tú le diste Macbeth, le diste la Biblia, le diste Barranca Abajo, le diste, no sé, libros, lo que sea. Todos los libros que hay en la vuelta y las páginas web se los diste. Pero si tú le decís, bueno, escribime Macbeth, escribime Barranca Abajo, escribime la Biblia, nunca te lo va a poder hacer. Porque él no tiene esa información fiel toda guardada. Lo que tiene es un reflejo aproximado. Algo, imagínate como una foto extremadamente borrosa de algo, pero tiene muchísimas. Claro, ok. O sea, tiene todo el panorama, tiene síntesis de muchas cosas. Súper comprimido y de baja resolución. Sí. Ok, bien. Por explicarlo de alguna manera. Okay. Y en eso, él reconoce patrones de lo que tú le das en lo que él ya tiene. Sí. Y sabe por aproximación que ciertas palabras están cerca de otras. Y el truco por el cual las IAs como se dice, explotaron ahora, es porque hay un algoritmo que hace unos 10 años, 12 años, logró un agente en Google que hace que pueda ser consciente del contexto de lo que les está hablando y lo que se estuvo hablando antes. Porque ya teníamos generadores que podían generar palabras, por ejemplo. Agarraba la letra como input, generaba la próxima letra, agarraba la que había generado como input para generar la próxima, y entonces letra por letra te generaba algo, pero rápidamente se perdía del contexto. Y ahora lo que lograron es conseguir que todo este contexto de lo que veníamos hablando se logre plasmar y se logre seguir con eso, y por eso podés mantener una conversación, digamos, con él, porque mantiene el contexto. Antes no mantenía el contexto, entonces era como hablar con alguien con un Alzheimer galopante, muy fuerte, que constantemente se estaba olvidando las cosas y no servía para nada. ¿No? Los modelos antiguos. Con este nuevo algoritmo es que se logró esto. No, y está en todos lados. Es impresionante como no se puede usar el Internet sin la IA. Y lo poco que yo conozco, es mucho ya, y yo imaginando de todo lo que hay, que no he visto, yo no tengo contacto, no tengo experiencia ni conocimiento, tendría que ser inmenso lo que ya están desarrollando, pero lo que no ha llegado al público todavía. Sí, claro, o sea, llega muy rápido igual al público, hoy por hoy, ¿no? Porque justamente es el desafío de las empresas, quién llega primero, quién lo lanza al mercado primero va a ser el que tenga éxito. Entonces, no hay mucha cosa que se esté desarrollando desde donde yo sé, tras puertas cerradas, ¿no? Justamente por eso, porque el éxito económico es clave, porque si no se funden, ¿no? O sea, esto todavía no se sustentan ellos por sí mismos. Son empresas que están creciendo y viven de la gente que está poniendo la plata para que se siga, o sea, no de los que pagamos $5, sino los que ponen los millones para que esos desarrollos se hagan, ¿no? Esto es venture capital, en inglés, no sé cómo se llama en español. Es el capital que pone la gente que compra las acciones para y que viven de eso. Viven de eso por eso todavía, está creciendo. Claro, por eso está creciendo. Entonces, el que logra desarrollar esto más rápido, va a tener más chance de juntar el capital. El que tiene el próximo salto va a tener el capital que lo apoya, ¿no? Qué interesante. Ahora, pensando un poco como cristiano, sabemos que hay muchas opiniones, obviamente, de la óptica cristiana sobre la IA. Algunas personas ya piensan que tiene que ver con el anticristo y la marca de la bestia. No están tan equivocados en un sentido, en que toda herramienta Dios la puede usar o el enemigo la puede usar. Seguro. O sea, a ver, la pregunta es,
¿para qué la estás usando? Ujú. El martillo lo puedo usar para clavar un clavo, o se lo puedo tirar por la cabeza a alguien. Seguro. ¿no? O sea, Y ha pasado ambas cosas. y ha pasado Sí. ambas cosas, ¿no? Sí, sí. Lo ideal sería que lo usemos para clavar el clavo. Ujú. Sí, Pero el cierto. problema es ese, ¿no? O sea, en realidad es matemática y Ujú. mucha computación. Eso es la Ujú. inteligencia artificial. El problema es, ¿está empezando a gobernar tu vida? Ujú. Yo veo el peligro mayor hoy todavía, tal vez dentro de unos meses o unos años esto cambie, pero veo el mayor riesgo en realidad en el entretenimiento en el celular. Es más peligroso cómo nos están lavando la cabeza Sí. con las cosas que miramos en YouTube, en Ujú. Instagram, en Facebook. Si estamos consumiendo eso constantemente sin filtro, Ujú. ¿sí? Y nos dejamos influir por ese tipo de cosas, creo que es peor Sí. que alguien que la IA. Ujú. La IA todavía está en desarrollo. Puede volverse un desafío muy grande en el sentido de algo adictivo como lo es esto, Sí. ¿no? O sea, la persona que de por sí tiene problemas psicológicos Ujú. y va a la IA para tratar de hablar de eso con la IA siempre te va a llevar por el camino que vos querés ir. Ujú. ¿Tá? No tiene moral, ni para bien ni Claro. para mal eso. Sí, sí. Entonces, si vos estás deprimido y empezás a quejarte de todo, o si estás feliz y estás diciendo, qué lindo el día, ella te va a decir, sí, tenés razón. Ujú. ¿Tá? Porque lo único que está programado para hacer es para tratar de seguir tus pensamientos. Ujú. Y eso es muy peligroso. Seguro. ¿Tá? Entonces depende para qué lo uses y cómo lo uses. Ujú. Si vos lo estás usando como una herramienta donde tú le pones los checks, donde tú la Sí. limitas, donde tú le pones el marco dentro del que te querés mover, Ujú. y sos una persona que no tiene ese tipo de problemas de dependencia de la tecnología, Sí. no vas a tener problemas. Ok. Pero necesitas de Dios para eso, que Dios Sí, te guíe, sí, que sí. Dios te fortalezca, buscar a Dios, saber que tu dependencia primera es de Dios y Dios es la autoridad y no la IA. Si tú lo buscas como tu Dios, así como otros buscan Sí. otras, cualquier cosa en la sociedad hoy como su Dios, el consumismo, el celular, el deporte, tu Dios puede ser cualquier cosa hoy por hoy, Ujú. ¿verdad? Seguro. Entonces, en realidad lo que tenés que hacer es saber cómo se debería usar la herramienta. Y eso es el desafío ahora porque es una herramienta nueva, es algo nuevo. Ujú. Seguro. Entonces, como en todo, lo primero que yo recomendaría es mesura, cuidado, ¿no? Ujú. No nos extralimitemos, no nos dejemos llevar por la tecnología, ¿sí? Sino sigamos siendo nosotros los que le ponen las pautas, nosotros los que ponemos Sí. los límites. Sí, y ahora escuchándote, yo pienso, bueno, yo tengo 47 años, ponemos que tengo madurez y discernimiento espiritual, pero pensando en los adolescentes, en los niños, niñas, eso me preocupa, como están desarrollándose todavía y por supuesto no tienen madurez, porque son niños, son adolescentes, aún Necesitan jóvenes. guía. Sí. Ellos necesitan guía. Si no se la damos nosotros, alguien más se la va a dar Ujú. o lo van a tener que aprender por su propia cuenta. Entonces, lo mejor que podemos hacer nosotros es luchar nosotros con el tema. Ok. ¿Sí? Encontrar nosotros ese equilibrio para nosotros poder darles a ellos también las herramientas que necesitan para lograr el equilibrio ellos mismos. ¿Sí? Hablar de eso, pero hablar de ello no en plan me voy a sentar a darte una disertación, sino en el No. día a día. Sí, ¿Sí? sí, en lo Que vean cotidiano. que nosotros lo podemos usar para cosas básicas, Ujú. ¿sí? Pero que no estoy todo el día hablándole a la IA y tratando de resolver mis problemas psicológicos con la IA, porque la IA no es Sí. un psicólogo, Sí. no es un consejero No. espiritual, no Sí. es... ¿tá? Entonces, ellos tienen que ver ese ejemplo de nuestra parte. Sí, seguro. Andy, pensando en lo que nos enseña la Biblia, por mi lectura no encuentro la palabra, la IA en la Biblia, No, pero creo que no. sabemos que hay muchos principios que podríamos aplicar. Cuando pensás en eso, ¿qué te ocurre? Mira, lo ¿En qué primero que me pensás? viene a la cabeza es que en los últimos días habrá sobreabundancia de conocimiento, Ujú. ¿no? De sabiduría, etc. Pero a su vez dice que mucha gente se va a apartar, Ujú. ¿no? Entonces, pienso que
tenemos que tener el mismo cuidado que tuvimos en los 80s, en los 90s, en los 2000, de que no se nos vaya a la cabeza, y que realmente fue un desafío a principios del siglo XX también, ¿no? Que no se nos vaya a la cabeza que el ser humano está avanzando y que somos nosotros que estamos logrando cosas, Claro. y que somos la gran cosa. Sí, sí. Cuando se nos va a la cabeza quiénes somos y lo que hemos logrado, es un peligro. Eso termina en guerras mundiales. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos humildes, si nosotros reconocemos delante de Dios que nos hace falta sabiduría, como dice en Santiago, ¿sí? Y le pedimos a Dios sabiduría, y sabemos que la fuente última de sabiduría es Dios, y la IA simplemente tal vez me puede ayudar a ordenar los pensamientos para algo que estoy tratando de entender o preparar, ¿sí? Y capaz que lo uso como un Google mejorado, porque me trae la información un poco más reducida. Sí. Pero tengo que tener cuidado, porque así como Google me trae resultados que no tienen nada que ver, así la IA a veces entra a delirar también y te dice cosas que no son realidad, Claro. ¿no? Que no son verdad, y te genera fake news o fake información falsa, Sí. ¿no? Sí. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero para mí en la Biblia el tema es ese. La fuente de sabiduría en la palabra de Dios es Dios, ¿sí? Después está la sabiduría humana. La sabiduría humana tiene su lugar, ¿sí? Pero siempre está por debajo de la sabiduría divina. Sí. ¿Sí? Sí. Hay cosas que nosotros sabemos, hay cosas que llegamos a aprender como sociedad, como cultura, como individuo. Tenemos experiencias de nuestra vida que nos marcaron y que nos hicieron aprender cosas. La primera vez que metimos el dedo en el enchufe, aprendimos a no volver a meter el dedo en el enchufe. La primera vez que yo como niño me apoyé en el horno de mi abuela, se me hizo tremenda ampolla en la mano y nunca más volví a tocar el horno caliente, ¿no? Sí. Una época donde los padres tal vez no estaban tan arriba de los niños, ¿no? No. Como hoy. Pero de la misma manera nosotros tenemos para aprender de todas estas cosas, y podemos aprender también con respecto a cómo la sabiduría o el conocimiento nos puede afectar. El conocimiento nos puede llevar a creer que las soluciones están en el ser humano. No lo están, ya lo comprobamos. El ser humano es malo, dice la palabra de Dios. Sí. Las intenciones de su corazón son malas. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces tenemos que tener cuidado. La sabiduría primera es la de Dios. La de la sabiduría humana hay cosas rescatables, sí. Hay una cantidad de cosas rescatables. Pero hay una cantidad de cosas que son muy malas de la sabiduría humana. Exactamente. El ser humano comió del fruto del conocimiento del bien y del mal, y entonces ahora tenemos muchas cosas malas también. Y después tenemos el mundo espiritual que está tratando de influir también, ¿no? Sí, tal cual. De los deseos de la carne nuestra misma, que Pablo por algo nos dice que nos debemos ser un sacrificio, ¿no? O sea, él nos está instando a todos los días a dejar nuestra carne de lado y a vivir en Cristo y siendo renovados constantemente. Romanos 12:2, la renovación constante de nuestro entendimiento tiene un lugar muy importante en esto. Y la fuente de sabiduría, y quiero redondear este pensamiento con esto, es Dios. Si a alguien le falta sabiduría, pídale a Dios. Okay. ¿Sí? O sea, una dependencia completa en Dios Primero. y no en la IA o cualquier humano. Claro. De la misma manera que no le creemos todo lo que nos dice el verdulero, el almacenero, cuando nos cuenta de lo que está pasando en el barrio, sí. Tampoco le vamos a creer toda la IA, y no le creemos toda la televisión. Sí. Y sabemos que el internet está lleno de fake news también, ¿no? Sí. Estamos filtrando cosas todo el día. Sí. Filtremos esto también, ¿no? Sí. No podemos dejar de filtrar porque es algo nuevo y no, con más razón lo vamos a filtrar. Sí, ¿no? Tal cual. Entonces, pensando un poco en la parte práctica, ¿qué sería un ejemplo de buen uso de la IA para un cristiano? El cristiano que está escuchando dice, no, pero ¿para qué voy a meterme en eso con la IA? Si no la precisas, no la uses. Sí, ok, está bien. ¿Quiere esa opción? Siempre está esa opción, ¿no? Los Amish nunca la van a usar, seguro. Imagino que no, pero a veces me sorprenden. Bueno, sí, a veces. Hay algunos un poco más modernos. Más progresistas. Más progresivos, sí. Bueno, pero desde el punto de vista, hoy les recomendaba, si sus hijos están metidos en eso, infórmense también, ¿no? O sea, en ese sentido está bueno estar informado. El cristiano, ¿cómo lo debería usar?
desde mi perspectiva, el cristiano tiene que ser el que toma las riendas de la charla. Nunca te dejes llevar por la charla, ¿sí? O sea, si vos estás preguntándole algo, estás tratando de informarte sobre algún tema, trata de ir a la fuente original. Entonces, le preguntaste algo. Si es algo que no importa, que es súper, no sé, le preguntaste, no sé, ¿cuál es el auto con, no sé, con mayor volumen de valija del mercado? Ponerle una pregunta que yo le hice en algún momento, ¿no? Que estaba viendo, porque tenía que cambiar el auto, y los niños están cada vez más grandes y necesitaba un auto con mayor valija. Y bueno, le pregunté, ¿qué tamaño de valija tiene este modelo? Eso, si se la erra por 10 litros, no le molesta a nadie, ¿no? Más o menos yo ya tenía una idea igual de lo que estaba buscando. Entonces, normalmente lo mejor es, vos estás interesado por algo, informate primero, ¿sí? Tené algo de información acerca del tema. Entonces, lo único que estás haciendo es ayudándote de la IA para no tener que buscar en tantas páginas de Google, investigar vos, y estás usando el resumen que te da la IA. Pero usás ese resumen como un primer paso. ¿Sí? Tu primer paso es, en realidad, un segundo paso, porque vos tenés que estar informado. El primer paso es informate, por lo menos información básica sobre el tema que vas a preguntar. Algo tenés que saber. Segundo paso, le preguntás como para tener un poco más de idea. ¿Te acordás los jueguitos de computadora que vos viajabas por el mapa y el mapa se iba desvelando un poco más? Yo jugué Warcraft de niño, de joven, y caminabas. Yo no tanto. No llegaste. Sí, bueno, yo era adolescente. concepto... Niño no, ya era adolescente. Pero caminabas por el mapa y cuanto más te acercabas al límite del mapa, te abría, digamos, el mapa y veías más. Eso es lo que la IA hace por vos. Te da un poco más de panorama. Pero acuérdate que no te está mostrando el detalle. Y si te muestra mucho detalle, deberías desconfiar por las dudas. Entonces, si estás viendo un poco más del mapa de ese concepto que estás investigando, entonces ahora te interesó algo. Estoy viendo esto acá, este tema. Pregúntale de dónde sacó la información. Pregúntale dónde hay un artículo que puedas leer sobre eso. Guíala. Decile, quiero la perspectiva evangélica protestante. Quiero la perspectiva de, no sé, lo que sea que vos querés. ¿Sí? Con eso lo vas acotando. Le vas poniendo límites y diciéndole por dónde querés que camine. Entonces requiere ese discernimiento y sabiduría en el uso, en lo que estás preguntando, proponiendo. Si son cosas importantes, sí. Si son cosas importantes, sí. Bien. O sea, la persona que tiene madurez, conocimiento de los riesgos, y ponemos que es un cristiano, conoce la Escritura, la Biblia, entonces el efecto va a ser muy diferente que una persona que no tiene valores, que no tiene mucha... hay un escepticismo sano. Si estás abierto a cualquier cosa. Va a encontrar eso. Vas a encontrar cualquier cosa, ¿no? O sea, acordate que esto le dieron como información para crear su base de datos o la información en la cual que el sistema usa para responderte. No sabemos qué le pusieron. Teología evangélica, católica, mormona, de los testigos de Jehová, budismo, hinduismo, o sea, todo está metido ahí adentro. Exacto, ¿no? Yo está todo. Encuentro eso en mis búsquedas cuando estoy preparándome para dar una clase aquí en el seminario y salen muchas fuentes que no son... no son cristianas, digamos, pero con la información que tiene que ver con el tema. Y dentro del mundo cristiano hay gente con la que estamos de acuerdo y gente con la que no estamos de acuerdo. Exactamente, ¿no? O sea, nosotros tenemos una visión alta de la palabra de Dios, no tenemos una visión baja de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si vos empezás a preguntar cuándo se escribió Éxodo, y depende de qué vos le dijiste, cómo querés que te responda, va a ir por una visión de... crítica textual, tal vez, y decirte, no, eso fue después del retorno de Babilonia y se escribió en el año del 400 al 300 o quién sabe qué cosa, ¿no? Nosotros tenemos la visión
más fundamental o más bíblica, digamos, de que fue Moisés. La Biblia dice que Moisés lo escribió, nosotros queremos eso. Tal cual. Que alguien pueda haber editado y recompaginado algo, podemos discutirlo, ¿no? Sí. Pero entonces tenés que guiarla, tenés que tener buen fundamento, tenés que no estar abierto a cualquier cosa. Sí, porque está todo ahí adentro. Claro. Andy, estoy pensando en un par de principios y podés modificar lo que voy a decir o aún corregirme, pero pensando en la necesidad de conocer la palabra de Dios como cristiano, conocerla bien y mantener la palabra como autoridad sobre todo lo que propone, sobre todo lo que nos enseña. Y también mantener a Dios como nuestra autoridad y la persona con quien nosotros consultamos principalmente, y eso significa oración y tiempo con el Señor, y manteniendo eso como el centro de nuestra vida, eso va a impactar cómo usamos la IA como herramienta. Sin lugar a dudas. Nosotros, si estamos preparando un mensaje, por ejemplo. ¿A quién lees? ¿Qué buscas? ¿Buscas información tal vez de un comentario bíblico? ¿Buscas tal vez una prédica de algún predicador que tocó el tema y ves a ver qué opinión tiene él? Sí. Bueno, la IA te puede ser una ayuda en el sentido de búscame las fuentes, búscame qué dijo tal pastor, búscame más rápido que ir por Google. Sí. Pero nunca te quedes con lo que la IA te dijo. Nunca hagas que la IA te escriba tu prédica o te prepare tu mensaje o tu tarea para el seminario. Sí. Eso nunca, jamás, ¿no? Podés usarla para preparar un PowerPoint, por ejemplo. Sí. Pero vos le das la información. Exactamente. Necesito un PowerPoint de 16 placas, que tenga esta información. Acá te tengo desarmado cuáles son los... El PowerPoint no es lo importante, la pinta, ¿no? O sea, lo importante es el contenido. Eso es lo importante. Entonces, si vas a preparar un trabajo y al final parte de tu nota es la parte creativa, entonces tampoco. Sí. Porque tenés que tener la sensibilidad de que el trabajo tiene que ser tuyo. Sí, tal cual. Entonces, la honestidad académica viene con una honestidad espiritual también, de alguna manera, ¿no? De una búsqueda de Dios primero, de oración, pedido de sabiduría de parte de Dios para que Dios esté obrando en nuestro corazón mucho antes. Sí. O sea, si nosotros vamos a preparar algo, estaría bueno que lo estemos rumiando mucho tiempo antes. A veces no tenemos el tiempo. A veces por A o B nos piden un mensaje o nos piden preparar algo muy sobre el pucho y no tenemos tal vez todo ese tiempo de preparación y nos sentimos muy tentados a usar las herramientas rápido y buscar la prédica de alguien. No está bien. Sí. Podés basarte en algún bosquejo o algo, pero tenés que hacerlo tuyo. Sí. Tiene que salir de tu vida, de tu relación con Dios. ¿Sí? Entonces, realmente yo diría, la base es tu vida día a día con Dios. Si vos querés hacer un buen fundamento, relación con Dios todos los días, lectura de la palabra de Dios, oración, y después cuando lo vayas a buscar, eso, mucha sabiduría en cuanto a para qué lo usás. Úsalo, y te lo digo así tal vez, como un mentor, como un asesor, como un secretario a la IA. Bien, me gusta. Mentor capaz que no, porque tiene un puesto muy alto. Ponele secretario, úsalo como secretario. ¿Sí? Le haces hacer el trabajo difícil. ¿Sí? Cuando un doctor en, no sé, física cuántica o nuclear está haciendo una nueva investigación, él escribe el paper final. Y yo no voy a entender nada. No, y sí, yo tampoco probablemente, pero es un buen ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque va a hacer que sus estudiantes graduados, los que quieren tener el título de doctor o de máster o lo que sea, hagan el trabajo duro. Tal cual. Entonces, ellos son tus estudiantes. La IA es tu estudiante graduado, lo haces hacer el trabajo duro, que es el de buscar las cosas, la información. Pero todavía sigue siendo tu responsabilidad porque después va a estar tu nombre en el trabajo. Tiene que decir que tú realmente armaste esto, entonces tiene que estar con tus palabras, tiene que estar reflejado tu pensamiento de esto y no el de la IA. ¿Sí? Y así como el doctor Schmidt o Müller o lo que sea fue el que escribió ese paper y después aparecen los nombres de sus asociados, deberíamos poner.
para este trabajo se utilizó Sí. tal Bueno. IA. Y ¿Sí? estamos comenzando con eso aquí en el seminario. Ahí va. Es un desafío, pero por supuesto es algo nuevo. Entonces estamos Claro, buscando todos estamos buscando la mejor forma. Claro, exacto, de coexistir con esto Mm, y seguir siendo los que tienen el control. exacto. ¿Sí? Sí. Va a ser un riesgo para las personas, ya te lo voy adelantando, y creo que ya hay casos, para las personas que están muy solas, Ujú, para sí. las personas que no están en comunidad, que no están en Sí. comunión con otras personas, que no tienen una red fuerte. Sí, ¿sí? que no están en Y que comunidad. que son muy tal vez introvertidos o que tienen miedo de expresar Sí. no tienen confianza con nadie, están muy heridos Sí. y tienen miedo de abrirse con otras personas. Claro. Consulten a la IA en vez de relacionarse con otra persona. Eso puede ser un peligro. Sí. Yo pienso en culturas como en Oriente, ¿no? En Japón, sobre todo Japón, China no tanto, pero en Japón donde ya se están dando esas realidades de personas muy solas, Sí. que se van totalmente de su familia, viven en la ciudad, Sí. pero viven en un cubículo, en un internet café, en algún lado, escondidos, y pasan toda su vida ahí trabajando desde la computadora y no tienen relación con nadie más que el que atiende el café, Claro. ¿sí? Y se escaparon totalmente de su vida, y esas personas es un riesgo. De por sí ya tienen un problema psicológico, emocional que debería ser tratado, Sí. ¿no? Sí. Yo creo que la iglesia tiene una respuesta para Claro que sí. para todo lo que hay en el mundo. Y Andy, es un gozo escucharte. Yo tengo un montón de preguntas más, pero esta conversación vamos a resumir. Pero para ellos que están escuchando, que están muy interesados en la temática, que tienen muchas preguntas, tenemos una oportunidad para ellos. Tenemos. Y eso es la conferencia pública que vamos a hacer acá en el seminario. Va a ser el 22 de noviembre de este mes, un sábado, a partir de las 9:30 hasta las 12 horas. Exacto. Entonces vas a participar, vas a estar ahí, uno de los oradores, también con el coordinador académico aquí, Avildes. Que va a dar una profundidad teológica mucho mejor Sí. que la que puedo dar yo, inclusive. Vas a dedicarte más a la parte técnica. Yo le voy a entrar más Sí. a los aspectos técnicos. Sí, a los aspectos técnicos y un poco ejemplos prácticos de cómo Sí. usarla y ejemplos prácticos de cómo no usarla. Sí, buenísimo. Entonces queremos invitar a todos para ese evento aquí en el seminario para el 22 de noviembre. Hay un pequeño formulario, vamos a mandar el enlace en como el resumen de este episodio en el podcast. Pero los esperamos a ustedes que están escuchando para ese evento y dejo a Andy para dar una palabra de aliento, tal vez para ellos que están escuchando, que están pensando, ¿qué hago? ¿Cómo sigo con eso de la IA? Yo diría no tengamos miedo. Okay. Dios no nos dio un espíritu de temor, No. sino un espíritu de una mente clara, una mente sana. Y sobre todo si estamos siendo transformados, deberíamos sanar cada vez más y deberíamos tener menos miedos, menos temores. Sí. Yo no digo que yo no tenga miedos, no tenga temores, ¿no? Pero estoy en proceso. Y creo que todos deberíamos estar en ese proceso. Y en ese proceso lo que aprendemos es que Dios es soberano. Tal cual. Dios es más poderoso que todo lo que nos rodea. Que la IA, que el fin del mundo, que lo que sea. El enemigo puede usar para sus fines lo que sea. Si vamos a terminar como los... Si empezamos a rechazar toda la tecnología, vamos a terminar como los Amish. Claro. ¿Sí? Entonces, si estamos llamados a ser una luz dentro de este mundo, usemos las herramientas para el bien, para los propósitos de Dios, ayudémonos de esas herramientas de una manera honesta y correcta, ¿sí? Y entonces seamos luz usando las herramientas y siendo un ejemplo de cómo se tienen que usar las cosas y no mal usarlas. Me gusta. ¿Sí? Me gusta. Aún la iglesia puede liderar en este asunto. Sí, bueno, claro que sí. Buenísimo. Muchas gracias, Andy, por el tiempo y por Un gusto. conversar conmigo y presentar toda esta temática. Y estamos con muchas expectativas para el 22 de noviembre aquí en el seminario. Ahí va. Así que muchas bendiciones para todos. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chao. Gracias por escuchar Nexo. Puedes seguirnos, dejar una calificación o compartir el podcast con un amigo.
Escúchanos en Spotify y conoce más sobre el seminario en Instagram, Facebook o nuestro sitio web, seminariobíblico.com.